Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados les enseñaba. Se quedaban asombrados de sus enseñanzas, porque su palabra estaba llena de autoridad. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu de demonio inmundo, y se puso a gritar con fuerte voz: «¡Basta! ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús lo increpó, diciendo: «Cállate y sal de él». Entonces el demonio, tirando al hombre por tierra en medio de la gente, salió sin hacerle daño. Quedaron todos asombrados y comentaban entre sí: «¿Qué clase de palabra es esta? Pues da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos, y salen». Y su fama se difundía por todos los lugares de la comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor, por otro día más mostrarnos tu poder para protegernos de las acechanzas del príncipe de este mundo, de Satanás, de sus respectivos demonios, que son muchos y muy especializados. Satanás tiene demonios especializados pues en la lujuria, en la gula, en la envidia, en las rabias, en la avaricia, en tanto pecado que hay, y pues los tiene especializados para tenernos en vilo, distraídos, entretenidos en nuestras razonadas sin razón, como decía un santo. Pero tu poder es así, de simple, sencillo. Como dice aquí, sin apenas, lo digo yo con mis palabras, estoy parafraseando, sin apenas despeinarse, el Señor dice: «Cállate y sal». Pues ya está. Y el demonio salió. Es que, y dice el Evangelio, salió de él sin hacerle daño alguno. Porque también a veces nos pasa que hay quien se convierte y entonces le hacen un exorcismo, porque si no se convierte y no vive en gracia, es imposible. Bueno, es absurdo, como decía el padre Amort, o como dice aquí el padre Fortea, es absurdo, porque Dios protege para que no entre el demonio si estamos en gracia de Dios, si tenemos su Espíritu Santo en nuestra alma. Pero si estamos pecando, no tiene ningún sentido que el exorcista se haga su trabajo, nos expulse un demonio o al mismísimo Satanás o espíritus inmundos de almas condenadas, etcétera, etcétera. Si luego seguimos en pecado, pues evidente tendrías que estar entonces viviendo al lado del exorcista para que voy, peco, vienes, me expulsas, voy, peco, vienes, me expulsas, que eso tampoco funciona. Bueno, está fuera de lugar el comentario. El caso es que dice: salió de él sin hacerle daño alguno. Porque yo he visto mucho, pues imaginaros tantos años acompañando almas, he visto casos en los que van, les hacen un exorcismo, el cura se esfuerza y resulta que el otro, pues, o la otra, va y vuelve a pecar. Y entonces, claro, dice Jesucristo, no hoy, en otro evangelio, en otro momento, dice: ten cuidado, no vaya a ser que vaya y traiga 7.000 más. O sea, es que un demonio puede venir con una miríada de demonios. Y el fin de ese hombre, dice Jesucristo, sea peor que el principio. Claro. Entonces, tenemos que ser listos. Hombre, si vamos a que un sacerdote nos ayude con un exorcismo, es porque vamos a estar en gracia de Dios. Pero yendo más lejos, dice también el padre Amort y también el padre Pío y también el padre Fortea, todos los exorcistas dicen: el mejor exorcismo que hay, el mejor, no es el que hace un sacerdote ungido para ello, sino la propia alma en directo con Dios, con un buen arrepentimiento y un buen sacramento del perdón. Es mejor que el propio exorcismo hecho por un sacerdote como intermediario. Porque estás directamente con Dios y Él mide, como el único que puede, tu verdadero arrepentimiento, tu verdadero propósito de la enmienda y tu verdadero sí, que cada segundo de mi pensamiento, actitud, hechos, acciones, sea por tus almas, Señor, por tu plan de salvación de almas. Entonces el Señor entra y hace el milagro, barre, limpia, pum, pum, y vamos, en un segundo. Así como le dice a este: cállate y sal,
y dice el Evangelio salió de él sin hacer daño alguno, pues así lo hace con nosotros. Y yo sé que aquí estamos más de uno, vamos, bastantes, varios de los que yo conozco, que el demonio lo ha hecho. Ha entrado a hacer estragos, con de todo. Nostalgias, tristezas, abatimientos, desesperanzas, o sea, falta de esperanza en el Señor, porque no sucede como yo quiero, porque no se hace como yo quiero, porque yo, mi. Claro. Pero luego el Señor, también conozco, entre los que estamos aquí, que de verdad ha habido, mira, ya me dejo de bobadas, que si no es que sea mala una estampita ni una novena, ya lo sabemos, pero como medio. Pero lo más directo es tu arrepentimiento, y ya he visto, lo he palpado, como ha llegado y dice, mira, me arrepiento, le pido perdón a Dios, no quiero dar más vueltas. Que sí, que la medalla, que la estampita, que el cordón, que tal, que el aceite. No. ¿Para qué perdemos el tiempo si sabemos lo que Dios quiere? Entonces, ¿para qué damos vueltas? Y cuando deja de dar vueltas y va al meollo del asunto, mira, Señor, que mi primera prioridad seas tú, tus intereses, que son almas, ya sea en mi trabajo profesional, ya sea en fin. Y el Señor inmediatamente hace un milagro brutal, o muchos, macromilagros, micromilagros, mini milagros, de todo, para que esa persona pueda de verdad llevar a cabo lo que le dijo que sí, que es servirle en sus almas. Entonces, este Evangelio de hoy, que yo recuerde en el Evangelio, el único que tiene ese matiz de que primero baja a Cafarnaún, que es donde siempre hemos dicho que se pasó casi los 3 años de su vida pública, el sábado, el día de fiesta de los judíos, a predicar. Y dice, se quedaron admirados de su enseñanza. Vale. Luego se encontraba el hombre endemoniado, con el demonio, mejor dicho, y le dicen, déjanos, le dice el demonio. Sé quién eres, el Santo de Dios. Claro, si estaban todos admirados de la palabra de Jesucristo, pues le chirriaba y le molestaba a los demonios, porque estaban acostumbrados a la palabra de otros fariseos o escribas que no era palabra fiel al mandamiento del amor de los 10 mandamientos. Entonces ellos estaban encantados de la vida. Estaban ahí en el templo tan a gusto, pero en este momento que llega Jesucristo y habla de verdad del mandamiento del amor todo el tiempo, entonces dice que el Evangelio se quedaron admirados de su enseñanza, entonces los demonios estos gritan, déjanos, sé quién eres, el Santo de Dios, dice el demonio de ese hombre. Sé quién eres, el Santo de Dios. Por eso San Pablo dice que hasta los demonios se postran ante Jesucristo Dios. Y es cuando él le dice, cállate y sal, y dice el Evangelio que salió de él sin hacerle daño alguno. Por eso esta frase final del Evangelio de hoy es tan hermosa, que nos dice que todos en la sinagoga, en el templo, se llenaron de estupor y decían, ¿qué palabra es esta que con potestad y fuerza manda? Que con potestad y fuerza manda a los espíritus impuros y salen. ¿Qué palabra es esta? Que con potestad y fuerza manda a los espíritus inmundos y salen. Y esa palabra, que es el plan de salvación de Dios, puesta en nuestra alma a través de su Espíritu Santo, sale intacta si nosotros le decimos sí. Nos vaciamos de nosotros, de nuestro intelecto. Hoy me llegó un vídeo del padre Toro, que todos conocéis. Y entonces, creo yo que todos conocéis. Y estaba hablando a unos seminaristas. Y estaba diciendo, cuidado con hablar más de teología y filosofía que de la palabra de Cristo. Y lo repitió e insistió y lo explicó el por qué. O sea, la teología es para intentar profundizar y conocer más la palabra. Que entre paréntesis decía Benedicto que
los principales enemigos de la Iglesia son teólogos. Entonces tenemos un problema que tenemos que ser muy fieles para meternos a estudiar teología y no se nos suba a la cabeza, no se nos suban los humos a la cabeza y luego tratemos de mirar por encima del hombro, incluso hasta la propia palabra de Cristo, que es la palabra, es Dios. Entonces, ¿qué palabra es esta? O sea, estamos hablando, como decía el Padre Toro en ese vídeo, que no es ni teología ni filosofía de Nietzsche y todos estos enemigos de la Iglesia, unos amigos y otros enemigos. No. La palabra está, decía el Padre Toro, muy, muy, muy por encima, porque es Dios, la palabra es Dios. La palabra con L mayúscula y con P mayúscula. Es Dios. Entonces, ¿qué palabra es esta que con potestad y fuerza, manda a los espíritus impuros y salen? Y esa misma palabra, si nosotros somos fieles, la repetimos. ¿Qué nos cuesta repetirla? ¿Para qué nos vamos a poner a hacer saltos mortales, volteretas, carambolas? No. Es lo que hacemos aquí. Repetimos la palabra de Cristo, que es Dios. Y la palabra con P mayúscula es Dios. Es Él, es Dios, es ese misterio infinito maravilloso. En el principio, dice San Juan al comenzar, en el principio era la palabra y la palabra era Dios. Es Dios, es Dios. Bueno, pues todos los que estamos aquí, y yo sé de alguno que repitiendo simplemente, claro, estando en gracia de Dios y orando y doblando rodilla, como decís, o pelando rodillas, como decir, ofreciendo sacrificios, repitiendo la palabra, mostrando los 22 pasajes del Evangelio, y repitiendo lo que Cristo dice, ha habido conversiones. Y habían dado vueltas por aquí, por allá, por no sé dónde, y ha habido una conversión sencilla. Ha ido al templo, a la parroquia, se ha confesado y ha empezado a caminar, a luchar, porque esto es una lucha para vaciarse de sí mismo, no para amar a Dios como etiqueta, en vacío, no, amar las almas, sus almas. Y eso es una lucha, es para vaciarme de mí y amar a sus almas, vaciarme de mí y amar a sus almas. Eso es amar a Dios. O sea, con esa palabra se expulsó al demonio, las influencias que había en esa persona. Aquí ha sucedido entre nosotros. Gracias, Señor, por tanto, ayúdanos a vaciarnos de nosotros, porque si no nos vaciamos, pues mala cosa, a vaciarnos de nosotros para poder llenarnos de ti y así ir llevando tu palabra, tu amor, tu omnipotencia, tu poder infinito a otras almas y así puedas tú allí hacer lo que nosotros, expulsar, proteger. Amén.